Vemos ahora cómo lo vamos a ir resolviendo, ¿no? Entonces tenemos que cumplir las tareas colegas. Yo por lo menos espero hasta que todos suban, ¿no? Hasta que todos tienen que estar subiendo. ¿Por qué? Porque después la dificultad no solamente es para usted, sino también para mí. Y a mí me ponen, ¿no? Entre la espada y la pared y también los otros técnicos. Yo ya no sé qué voy a hacer, entonces así vamos a ir cumpliendo. Ya saben, si tienen cualquier problema, 3 horas antes, porque yo ya estoy en plataforma, ya estoy ahí esperando los trabajos. ¿Está bien, colegas? Porque ahora sí ya está nuestro reglamento. Bien, colegas, continuamos, ¿no? Con el proyecto de robótica relacionados con los espacios. Si bien es un material bastante caro, lo que son esto de los drones, de los circuitos y todo eso que han ido utilizando la gestión pasada, los maestros de técnica tecnológicas para poder demostrar en sus exposiciones la robótica. Eso ha debido ser en un 20%, porque en el 80% aún todavía se va viendo lo que son áreas técnicas, ¿no? Áreas técnicas, ¿a qué me refiero? A las labores, a la gastronomía, a la carpintería, ¿no? Entonces, aún se está llevando adelante lo que es esto, claro, interrelacionando lo que es con la robótica, ¿no? Pero para yo hacer un robot o presentar un robot se necesita mucho factor económico. Entonces ahí un poquito estamos en debilidad porque no todos contamos, ¿no? En las unidades educativas con SET o con PAC se podía decir, ¿no? Porque también algunos profesores habían vendido, ¿no? Sus SET o sus PAC para poder elaborar diversos mini robots pequeños, ¿no? Así o la mano robótica o se ha podido ver esos que van caminando con sus, han ido sacando, han ido reutilizando, se podría decir, otros autitos, otros elementos, ¿no? Pero han tratado de hacer todo lo posible, pero no todos, y no hemos podido consolidar lo que es esto de la robótica. Algunos lo han teorizado, algunos lo han hecho en práctico, entonces se ha visto una diversidad, ¿no? Para poder llevar adelante lo que son los contenidos. Pero ahora, ¿no? Si bien también de la misma manera como los maestros de educación primaria, los maestros de técnica tecnológica se van fortaleciendo lo que es qué contenidos están acordes a su contexto, qué contenidos van a priorizar, qué contenidos van a llevar, entonces para poder llevar adelante lo que es la robótica, pero dentro de la robótica más que todo computación, y para que el estudiante pueda conocer lo que es las herramientas tecnológicas, ¿no? Darle el uso adecuado. Ahora, si bien está en la resolución 01 y todos nos repiten y han repetido varias veces en los TikTok que no se puede utilizar el celular, claro, el celular no se puede utilizar dentro del aula, pero si le estamos dando una función y haciendo conocer para qué sirve, sí se puede, ¿no? Entonces eso también tenemos que ir explicando a los estudiantes, porque yo recuerdo que no utilizaban tampoco el celular para decir que utilizaban, ¿no? Porque además son niños. Entonces tenemos que ir fortaleciendo todos esos elementos. Ya, colegas, vamos a lo que es actividades prácticas sobre el cosmos en primaria. Ahora, si nosotros realizamos diferentes actividades, entonces vamos a poder ver, ¿no? El cosmos, cómo estamos interrelacionando. Pero por lo que se ha podido ver y observar en gestión pasada, el maestro de educación primaria ha ido desarrollando, implementando y fortaleciendo y desarrollando, se podría decir, esas capacidades y habilidades con respecto al cosmos y pensamiento dentro del área de educación primaria. Ahora que tal vez, claro, ha debido haber muchas actividades extracurriculares o actividades, ¿no? Que se va desarrollando dentro y todo dentro del año escolar, que son de los 200 días, pero aún así el maestro de educación primaria en todo aspecto, en todo momento, cuando ha ido desarrollando sus contenidos, se ha podido ver, ¿no? Y se ha hecho un análisis o un estudio de caso, se podría decir, ¿no? Que si han aplicado o no han aplicado, si han fortalecido o no han fortalecido lo que es el cosmos, evidentemente se ha ido fortaleciendo, ya les digo, ¿no? En revalorizar los valores sociocomunitarios o los valores ético-morales. En los ético-morales, la responsabilidad, puntualidad, ¿no? Honestidad. Y en los otros, la reciprocidad, interrelacionalidad, complementariedad, ¿no? Y la interrelacionalidad cuando se han ido relacionando los estudiantes.
con la comunidad han ido trabajando. Entonces, se ha podido ver no solamente en acciones dentro del aula, sino en proyectos que han ido desarrollando con el trabajo comunitario. Incluso hay varias unidades educativas que han ido, ¿no? O Día de la Familia, no sé, a realizar con más la familia sus actividades de campo, ¿no? Entonces ahí sí se ha podido ver esto de la complementariedad. Entonces se está fortaleciendo lo que es el campo cosmos y pensamiento en educación primaria. Pero lo mismo no pasa pues, en secundaria. En secundaria ya, aunque digan, pero ya están más mayorcitos, que ya son más estrictos, que ya les dan memorándum, que ya se considera, ¿no? Que deben seguir fortaleciendo eso. Si bien el maestro es un poco más serio, más estricto, entonces más cortante, ustedes han ido escuchando, ¿no? Los problemas que hay, ¿no? Ya al estudiante ni siquiera se le puede ordenar o mandar al pizarrón, ¿no? Pero si nosotros podemos seguir fortaleciendo, entonces, ¿cómo puede ser? A veces el maestro de secundaria se va cerrando y dice, es mi materia y yo sé lo que hago, yo sé lo que digo y nadie se mete y no le da potestad a nadie. Entonces, en función a eso, tenemos que ir reflexionando, ¿no? Ir reflexionándolos, no solamente como maestros, sino como gestores, como directores, ¿no? En todo momento tenemos que ir reflexionando eso, pero a partir de un proyecto que se ha visto, de un estudio de caso, de una observación utilizando esa técnica de instrumentos, se ha podido observar, ¿no? Que el maestro de educación primaria sí va fortaleciendo lo que es el cosmos y pensamiento, no solamente en los contenidos diarios, sino en el desarrollo de sus contenidos, sino en todo momento, en todo tipo de acción que va desarrollando. Hasta en las acciones del recreo, ¿no? Se puede observar a los maestros de educación primaria. Vamos al desarrollo del pensamiento crítico en la escuela primaria. Si bien hay varios, y he ido viendo, ¿no? Algunos, ¿cómo se llama? Algunos trabajos, algunos están desarrollando el pensamiento epistémico, el pensamiento crítico en las y los estudiantes de educación primaria. Ese es un bonito tema para poder yo defender, ¿no? Defender de la maestría porque es algo innovador. Porque cuando yo voy a desarrollar o voy a fortalecer el pensamiento crítico del estudiante, ¿a partir de qué voy a fortalecer? Ya sea de diferentes preguntas problematizadoras, no siempre de uno que tenga respuestas, sino que uno que me genere más reflexión, más exploración, más investigación, ¿no? Entonces, a partir de eso yo puedo elaborar mi trabajo. Y eso es lo que estamos esperando, ¿no? En la maestría, trabajos innovadores que puedan así desarrollar. ¿Para qué? Para que yo pueda dar lectura, digamos, y ver, o por lo menos en su capítulo número 4 que ustedes van a ir desarrollando, esto nos va a servir. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera ese proyecto que ustedes han hecho está desarrollando o está fortaleciendo alguna capacidad en el estudiante? Ese artículo tiene que ser la respuesta a todo lo que yo he implementado en mi capítulo o en mi momento número 3. Por eso es la insistencia de pedir en los trabajos ensayos, ¿no? Y a partir de esto, si yo he fortalecido, la educación está a partir de fortalecer el pensamiento crítico o el pensamiento epistémico, ¿no? ¿Qué es eso? Es el conocimiento del estudiante, nada más, a partir de valores. Ahora, si yo no voy a tener valores, sin valores, ¿acaso voy a poder fortalecer mi pensamiento? ¿Voy a poder desarrollar mi conocimiento? No se puede, colegas. Porque si yo no he tomado conciencia, si yo no quiero aprender algo, y en ese de aprender, en eso de tomar conciencia de que yo tengo que aprender, está sí el valor. Si yo no he hecho eso, entonces no voy a poder aprender nada, no voy a poder fortalecer una capacidad, no voy a poder desarrollar nada. Por eso les decía que este es un poco para reflexionar, es este módulo, y para poder elaborar lo que es mi artículo. Ya hemos aplicado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? De hecho, que mi artículo no tiene que tener el título de mi trabajo, tiene que tener el resultado de lo que he implementado el trabajo. Tiene que ser bonito, algo llamativo. ¿Por qué? Porque ese artículo más adelante, todos los artículos se va juntando de todos los colegas, ustedes son 24 o 27, y de todito se va juntando y eso se va sacando en lo que es un texto. Si bien
La gestión pasada han ido defendiendo lo que son los colegas del doctorado y de la maestría y ya más se va corriendo lo que son algunos elementos. Entonces no tenemos que hacer cualquier cosa. Yo he implementado ya mi trabajo. Ahora, ¿de qué me ha servido eso? ¿Qué capacidad he fortalecido? ¿Qué conocimiento he desarrollado? ¿Qué he hecho? Pero cuando decimos desarrollado, nosotros trabajamos con seres humanos, no trabajamos con materiales ni con objetos, ¿no? Y así que no puedo desarrollar porque el niño ya viene con sus valores, pues solo que esos valores yo tengo que fortalecer. Y a partir de lo que he implementado mi capítulo número 3 o mi momento número 3, entonces ahora quiero ver de qué manera he ido fortaleciendo, de qué manera he ido desarrollando. Tal vez solo quiero desarrollar la motricidad o tal vez solo quiero desarrollar, digamos, como dice aquí, el pensamiento crítico, pero ¿a partir de qué? Entonces, ese tiene que ser ahora, no tiene que ser el título del artículo el mismo. Si bien ahora les estoy hablando de su capítulo 4, es que este nos va a servir para hacer eso. Tal vez no van a estar conmigo en el taller número 4, ¿no? Van a estar con otro colega. Pero ustedes tienen que ir y pensar siempre de esto. ¿Qué he hecho? A ver, ¿qué he solucionado al implementar en el capítulo número 3 o el momento número 3? Ah, sí. A partir de lo que hemos hecho experimentos, proyectos, he desarrollado el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué será mi artículo? Desarrollo del pensamiento crítico en las y los estudiantes de la unidad educativa litoral, digamos, ¿no? Ese será pues, mi título. Y de mi artículo. Entonces mi artículo irá como respuesta a lo que yo he hecho. O tal vez será del pensamiento crítico, o tal vez será del pensamiento epistémico. Pensamiento epistémico es el conocimiento, ¿no? Y es ser crítico. O tal vez del pensamiento reflexivo, ¿no? ¿Cómo voy a reflexionar? Entonces, esos son artículos innovadores. Y de ahí tiene que nacer lo que es. Por eso está bien enlazadito todos los módulos que tenemos en la maestría. Bien bonito está enlazadito siempre y cuando vayamos comprendiendo qué acciones estamos haciendo, ¿no? Pero sí o sí esto nos va a servir para eso. Cuidado que me estén colocando en su artículo porque más adelante igual nosotros vamos a ser lectores. Entonces no somos muchos, solo somos 4 a nivel nacional o 2 o 3 estamos. Seguramente nos van a dar y me van a dar por lo menos unos 20 trabajos. De los 20 trabajos no tiene que ser el título del trabajo, el título del artículo y el título de la propuesta. No, suele haber eso. Pero ya les estoy dando a ustedes como la puertita se podría decir, ¿no? No tiene que ser eso. Aquí tiene qué he desarrollado o qué he fortalecido en el estudiante. Eso tiene que ser el artículo. Ahora en la propuesta estoy colocando, digamos, estrategias didácticas, ¿no? O estrategias dinamizadoras para fortalecer qué? El pensamiento crítico. Entonces aquí en el artículo ya va a ser desarrollo del pensamiento crítico. Y ese va a ser el título de mi artículo, pero el título de mi trabajo va a ser otro. ¿Ya, colegas? Esa partecita más adelante lo vamos a ir y ya les he dicho, las personas que, digamos, quieren, ¿no? Quieren que vamos a irle por lo menos revisando, sí, a grandes rasgos, ¿ya? Sus trabajos, pero cumplamos con el módulo, cumplamos y estaremos atentos a todo aspecto. ¿Ya, colegas? Vamos a lo que es el desarrollo. Ya hemos hablado del desarrollo un poco, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a fomentar el pensamiento crítico en estudiantes, no son alumnos, ¿no? La importancia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esencial para que los estudiantes desarrollen habilidades analíticas y de razonamiento, ¿no? Esa es la importancia. Actividades interactivas en el aula. Se sugiere implementar actividades que estimulen la curiosidad e inviten a la reflexión entre los estudiantes. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Esto se puede hacer a partir de preguntas, colega, a partir de preguntas, pero no preguntas cerradas, sino preguntas abiertas. Abiertas y ya se abre una pregunta y la otra tiene que ser igual, así, cosa que no se vayan, que no llegue a una pregunta de que responda sí y no, nada más. A esa no tiene que llegar. Entonces ahí sí estoy desarrollando lo que es eh, el pensamiento crítico. Influencia de educadores inspirados. Educadores que fomentan la curiosidad pueden generar un ambiente propicio para el pensamiento crítico en clase. Pero la clave es esa, ¿no? Desarrollar
o elaborar preguntas. ¿Y cómo voy a elaborar esas preguntas? Por lo general, estas preguntas empiezan con el de qué manera, cómo, qué, ¿no? ¿Para qué? No hay cuántos, no hay qué. No tenemos que hacer esas preguntas que vaya directamente al sí y al no. Ahora esas preguntas al sí y al no saben cuándo lo vamos a hacer, eso también vamos a explicar más adelante. Esas sí tenemos que hacer, pero más adelante. Ahora todavía, pero si yo quiero desarrollar el pensamiento crítico, siempre preguntas cuestionadoras, preguntas problematizadoras, no preguntas cerradas, ¿ya? Conexión con el cosmos. Explorar el cosmos permite a los estudiantes hacer preguntas y desarrollan el pensamiento crítico hacia su entorno, ¿no? Eh, si bien hemos ido desarrollando diferentes preguntas, ya yo digamos que ya he hecho mis preguntas problematizadoras, las preguntas problematizadoras siempre tienen que ser a los cuatro, sí, tiene que ser como preguntas generadoras, ¿no? O como preguntas que sean las macros, pero que esta pregunta se pueda derivar, la misma pregunta tengo que hacer a los diferentes actores, tengo que tener esa habilidad, esa capacidad de realizar ese tipo de preguntas. Y yo sé que ustedes están ahora en el espacio de que lo van a hacer y lo han hecho, ¿no? En su trabajo. Entonces tiene que ser así. Para yo desarrollar el pensamiento crítico con puras preguntas problematizadoras, preguntas abiertas, que desarrollen a la curiosidad, que empiecen, ¿no? A investigar, ¿y cómo puede ser eso? ¿Y qué será eso, no? Y a ver, entonces, que incite a que yo vaya un poquito más allá, a dar lectura, a buscar. Vamos a las metodologías para el análisis reflexivo. Hay estrategias y hay metodologías, ¿no? La estrategia de enseñanzas efectivas utilizan metodologías que promuevan la reflexión activa en los estudiantes. Es clave para su desarrollo, ¿no? ¿Qué tipo de estrategia espero? De reflexión, dice, ¿no? A ver, estrategias en un estudiante de educación primaria, cuando se da lectura de algún texto o digamos de la obra cultural, entonces ahí ya podemos partir con preguntas problematizadoras y empezar a ver qué habría pasado si la profesora que ha dirigido, que ha dado las palabras, no hubiera venido. ¿Quién lo hubiera, qué hubiera pasado? Entonces ahí dirá pues, uno de los niños, seguramente uno de sus estudiantes, o la profesora o la directora. No, y si no estaría la directora, entonces sigo a las preguntas. Entonces tiene que haber ese tipo de preguntas, ¿no? Donde todos vayan reflexionando y vayan diciendo, no, entonces ahí a la última palabra, una de las niñas toma la palabra y da sus palabras alusivas. ¿Qué pasaría si la profesora se ha atrasado? ¿Qué pasaría, no? Entonces, a partir de eso sí se va a poder desarrollar lo que es el pensamiento crítico. Incorporar la tecnología educativa. Ahora, si yo no tengo tecnología educativa, pero van a ir a sus casas y van a generar más gastos, y digamos, estoy en un contexto donde no entra el internet, no tenemos conexión a internet y todo eso, va a haber dificultades, pero sí tenemos que ir trabajando interrelacionados lo que es con la tecnología, colegas. Entonces, con la tecnología yo veo que se va un poquito más trabajando, claro que es más moroso, más tiempo, pero se va desarrollando. Ahora, no tenemos recursos en nuestra unidad educativa, entonces vayamos generando trabajos de investigación, pero con una pregunta o dos preguntas, porque conocemos al contexto a nuestros estudiantes, que no todos van, ¿no? O que no todos cumplen. Establecimiento de un diálogo abierto. Fomentar la comunicación entre estudiantes, docentes es fundamental para un análisis efectivo. Eso es lo que les decía, no continuar y no olvidarse qué es en qué hemos quedado con el curso. O sea, la próxima clase continuamos con eso, porque a veces también los estudiantes dicen, no, no, tú no has venido, tú no has hecho, o nos hemos pasado, nos ha faltado. Entonces, no dejar ese, para que este pensamiento crítico o continúe, ¿no? Hay muchos niños que más antes ya, entonces van desarrollando ya su pensamiento crítico, entonces con eso nomás ya van estudiando. Si bien se dice, ¿no? Que el estudiante está formado hasta sus 12 años, pero hasta sus 12 años, ¿dónde está el niño? Está con educación primaria. Entonces, si se ha formado con ese pensamiento crítico o pensamiento epistémico, entonces el estudiante se va formando para un buen futuro, ¿no? Porque a partir de eso va a ir desarrollando solamente así, y va a ir pensando críticamente y va a ir solucionando sus problemas, ¿no, colegas? Entonces
nos toca desarrollar ese tipo de estudiantes, ¿no? Que vayan desarrollando su pensamiento crítico, colegas. Vamos al fomento del pensamiento crítico. A ver también, ¿no? Si ha podido hacer un previo análisis, un previo diagnóstico, ¿no? A partir de la observación, análisis de la información, fomento del pensamiento, cómo se ha ido fomentando cuando a los estudiantes se les da algún trabajo, entonces cómo han ido analizando, cómo han ido reflexionando. Han analizado, ha habido tiempo o no ha habido tiempo, pensamiento independiente. Hay muchos que ya a partir, si yo voy a empezar siempre con preguntas problematizadoras mi clase, entonces el estudiante ya va a poder desarrollar lo que es ese su pensamiento crítico. ¿Va a haber trabajo en equipo? Sí, porque nosotros tenemos que hacerles trabajar en equipo y siempre en comunidad, ¿no? Porque no podemos solos, porque si no, ahí voy a estar creando niños individualistas, ¿no? Niños, claro, yo tengo que poder estar formando niños competitivos para la vida, ¿no? Para la vida tenemos que estar formando, ¿no? Niños competitivos. Ahora el niño, como les decía, tiene que aprender a resolver sus problemas, ¿no? A resolución de problemas dentro y fuera del aula, ya sea con el uso de las herramientas tecnológicas o solo con la pizarra. Participación activa. Por más que el estudiante no pueda, entonces hacer participar a todos. Yo sé que a veces no hay tiempo. Tengo 30 estudiantes, tengo 35, a veces 40 estudiantes, ni siquiera me está alcanzando el tiempo, pero quieren que desarrollemos, quieren que hagamos, pero tratemos, colegas, tratemos de hacer un poco de esfuerzo y hacer, ¿no? Una participación activa a los niños que menos participan, ¿no? Hacer actividades. El maestro es experto, ¿no? En hacer diferentes estrategias para que el niño comprenda y aprenda, ¿no? Como el maestro de educación primaria hace, ¿no? Sus magias, se podría decir, para enseñar a leer y a escribir al estudiante en educación primaria. Entonces, ahí no es más fortalecer, ¿no? O crear ese pensamiento crítico, ese pensamiento epistémico en el estudiante. Entonces, a la par ya de este primero año, ¿no? Como los maestros van subiendo de este primer año de escolaridad hasta sexto, pero van desarrollando en el niño, ¿no? Dicen, no, conmigo ha estado desde primero hasta sexto y ya sé cómo es el estudiante, pero darse tiempo, ¿no? Si tenemos de 35 estudiantes, aunque haya dicho el gobierno, ¿no? Hoy en día ya no, pero también se está viendo, ¿no? Que se están cerrando paralelos para poder complementar al otro paralelo y no importa si tiene 30 estudiantes. En varias unidades educativas a nivel nacional, se podría decir, se están cerrando los paralelos. Hay escasez de estudiantes, escasez de niños en todos los diferentes contextos, ¿no? Y se están quitando ítems, ¿no? Y con el maestro se están yendo los ítems, pero están quedando con más estudiantes, algunos maestros. ¿Y qué está pasando aquí? Ya, no, pues con mucho estudiante, ¿cómo voy a trabajar? Dicen, ¿no? Lo importante es unirse de estrategias y realizar lo que es el desarrollo del pensamiento crítico a partir de preguntas problematizadoras, siempre y cuando se haya desarrollado lo que es los contenidos, ¿no? Dentro de los contenidos para poder fortalecer lo que es mm, lo que es el cosmos y pensamiento, ¿no? Desde las cosmovisiones. No solamente habla de religiones y espiritualidades, como les decía, ¿no? Sino desde las cosmovisiones, cómo están desarrollando el maestro de educación primaria. A partir de qué estrategias se está fortaleciendo este pensamiento crítico, este pensamiento epistémico, están relacionando. Y en el texto nos hablan de diferentes, ¿cómo se llama? Experiencias de maestros, ¿no? Cómo han ido desarrollando esto. Entonces, cada maestro está en su clase y desarrolla, colegas, desarrolla, solo que tal vez no está plasmado, ¿no? De nosotros, o tal vez hemos dado lectura a algún autor y se está desarrollando de esa manera, pero yo considero que cada maestro se elabora sus propias estrategias para desarrollar el pensamiento crítico y el conocimiento, y cada maestro se elabora, ¿no? Su propia enseñanza de cómo enseñar a leer y a escribir, cómo desarrollar el cosmos, cómo educar, se podría decir, ¿no? Porque uno no ve
cómo está desarrollando ese maestro dentro de sus dentro de sus cuatro paredes, ¿no? Dentro de su aula. Pero así también están los niños. Ahora, si bien el maestro se pone un poco estricto, serio, o no, ni siquiera no le sonríe a sus estudiantes, pero al parecer que los estudiantes comprenden más, ¿no? Pero también hay estudiantes con diferentes caracteres, que si el maestro es alegre, jovial, entonces también los estudiantes son de la misma manera, pero también han comprendido. Entonces, cada maestro tiene sus propias estrategias, colegas, y yo considero que esas estrategias ustedes han ido plasmando lo que es en su trabajo, ¿no? En su trabajo, porque es así, ¿no? La maestría simplemente se hace a partir de una experiencia y esa experiencia que nos va a servir y yo qué he desarrollado en ese niño. Si me ha servido o no me ha servido y es compartir con todos, ¿no? Si me ha servido, ¿qué es lo que he hecho, ¿no? Entonces, en función a eso se va desarrollando lo que es el cosmos, ¿no? Las espiritualidades, el fortalecer eh, los valores sociocomunitarios y los valores ético-morales, colegas. Bien, colegas, con eso se habría lo que es fortalecido la unidad temática número 2. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es las orientaciones didácticas de la unidad temática número 2. Ya les decía que hay varias experiencias en la unidad temática número 2. Si nosotros damos lectura, hay varias experiencias de estrategias, cómo están desarrollando, cómo están fortaleciendo esto del pensamiento crítico dentro de sus aulas. Hay versiones o voces, ¿no? De algunos maestros, pero eso también nos está pidiendo ahora en nuestro trabajo, ¿no? Tenemos en nuestras orientaciones, qué tareas vamos a hacer para este otro módulo. Y de hecho ya apenas termine la clase, yo les voy a hacer, incluso ahorita ya les voy a mostrar las tareas, ¿no? Y ya estaba colgado, pero está todavía escondido, ¿no? Porque ya tengo que habilitarle, una vez que termine la clase, le habilito para que podamos estar respondiendo y haciendo las tareas. Pero ahora vamos a ir viendo lo que es nuestras orientaciones. Y como ya les decía, ¿no? El día lunes, colegas, no se olviden, ingresamos 7 y el licenciado responsable de nuestros depósitos nos va a ir dialogando lo que es si debemos, no debemos, cuánto tenemos y todas las dudas vamos a ir preguntando al licenciado, ¿no? Vamos a ir preguntando y cómo estamos, ¿no? Sobre todo todo el curso, ¿no? ¿Qué nos falta, qué no nos falta? Y claro, ahí les va a estar diciendo si tenían que guardar, no tenían que guardar sus depósitos, qué tienen que presentar, todo eso, ¿no? Para no tener dificultades más adelante. Vamos a las orientaciones didácticas de la semana número 2. Educación primaria comunitaria y vocacional en el área de saberes y conocimientos del campo, cosmos y pensamiento. El campo, cosmos y pensamiento. Hemos dado a conocer, ¿no? Que hay, nuestro objetivo es integrar y promover una comprensión holística del conocimiento que vincule a la cosmovisión indígena y los pensamientos y saberes ancestrales con las prácticas pedagógicas vigentes. Esto busca fomentar el respeto por la diversidad cultural y la valoración de diferentes formas de conocimiento, promoviendo así una educación que sea inclusiva, pertinente y que contribuya al desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, aquí no solamente eso es para los estudiantes de educación regular, sino estamos incluyendo, ¿no? A los estudiantes con discapacidad. Entonces, tenemos que darnos también modos para hacerles comprender a los niños. Si bien hoy en día tenemos escasez de niños o en algunas unidades educativas, contamos con muchos, ¿no? Con abundancia de niños a partir de 30, 35. En nuestras aulas también están incluidos lo que son los estudiantes con discapacidad. Entonces, hasta segundo grado, ¿no? Aún pueden estar dentro de las aulas de educación regular y para eso tenemos que nosotros estar haciendo estrategias, ¿no? Para que el niño pueda comprender. Vamos a la actividad número 2, ¿no? O actividad número 1, el foro académico. Nosotros conocemos el foro académico que tenemos que ir respondiendo, ¿no? Respondiendo a las preguntas. Pero a partir de la observación de este
de este link, ¿no? Entonces ya está el link, ¿no? Ya está y incluso se los he ido colocando en el foro. Y a estas dos preguntas. Entonces yo voy a responder, puedo dialogar con los colegas, pero colegas aquí, aunque ustedes me digan, a veces yo les digo, solo van a dialogar o solo van a responder, pero igualito nomás no me cumplen, ¿no? Y me están respondiendo, me están dialogando, están interrelacionando 3 veces, 4 veces. Colegas, la calificación es la misma, ¿no? Entonces, aquí simplemente nos está diciendo que nosotros vamos a dialogar, vamos a responder, pero vamos a argumentar, ¿no? Aquí dice, ¿con cuántos? Con dos, dice. A ver, vamos a ir leyendo lo que dice. Aquí tenemos dos preguntas. Usted debe interactuar con dos de sus compañeros, ¿no? Entonces yo interactúo con dos de mis compañeros. Si coincido o no coincido con lo que está hablando el colega, argumentando, contrastando o polemizando sus opiniones. Entonces voy a responder, ¿no? Indica 3 actividades que tú crees son importantes para el trabajo del área de valores, espiritualidades y religiones. ¿Por qué? Te está diciendo, ¿no? Ahora, varios de nosotros de nuestra área, ¿no? De educación primaria, vemos cómo trabaja la maestra de religiones y espiritualidades, entonces cómo debería ser y por qué nos está diciendo, ¿no? Estas son preguntas problematizadoras, no son preguntas cerradas, ¿no? Entonces, con estas preguntas podemos seguir fortaleciendo lo que es el pensamiento crítico, no solamente del estudiante, sino de cada uno de nosotros. Y yo voy respondiendo esto, entonces voy a ir fortaleciendo. Ahora, la profesora de religión también va a poder fortalecer su pensamiento crítico al leer. Ah, entonces así me sugieres, está bien, estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la importancia del área de valores, espiritualidad y religión? ¿Será importante? ¿No será importante que esté el área o estará por demás? Entonces voy, ¿no? Coloco. Entonces ahí también me va a dar a mí, digamos, a la profesora de religión, saber cómo será. Y miren, esas son preguntas que me va a desarrollar a mí como profesora, ¿no? De religiones, espiritualidades, así soy importante. Estoy haciendo bien las cosas, no estoy haciendo. Claro, aunque no va a leer ella, pero entre nosotros cuando vamos a interrelacionar, sí, ¿no? Ahora, alguna vez hemos trabajado también pues, de religiones y espiritualidades. Ahora, no siempre me he ido directamente a mi especialidad. Ahora, muchos son directores y saben cómo están trabajando también sus maestras. Ahora, muchos no simplemente han entrado directamente a trabajar maestro de grado, ¿no? Sino que también, o hay multigrados que también soy maestro de religiones o he entrado con religión, o he completado mis horas con religión, ¿no? Entonces, conocemos de este área. Recursos y herramientas, didáctica, valores, espiritualidades del Ministerio de Educación, un texto académico, unidad temática número 2, campo, cosmos y pensamiento. Criterios de evaluación, su participación debe demostrar una buena argumentación con ilustraciones o ejemplos, dice, ¿no? No siempre ilustraciones. Ahora, si no nos va a alcanzar el tiempo con ejemplos nomás, ejemplos de cómo debe ser, ¿no? Sus argumentos deberán expresar un buen manejo de conceptos y categorías sobre la temática tratada. Ustedes ya saben manejar categorías. Las categorías solo son títulos, ¿no? Títulos o subtítulos, nada más. Cuando discuta o debata con sus compañeros, deben esgrimir argumentos sólidos, deben dar, ¿no? Deben aportar argumentos sólidos y no supuestos. No se supone, ¿no? Esas palabras, esos términos ya tenemos que olvidarnos y tener una redacción más académica y ética. ¿Ya, colegas? Ese es con respecto al foro. Solo con dos voy a dialogar, solo con dos. Ahora no nos dice el tamaño de cantidad, ¿no? Cantidad de párrafos, pero cuidado que me estén respondiendo como una oración. Por lo menos háganme una frase, colegas, no, no con oración, diré un párrafo, no con oraciones. Ya, colegas, yo sé que tal vez no tenemos tiempo, pero ya podemos ir, yo ya lo voy a dejar en la plataforma, entonces ya podemos ir respondiendo con calma. Elaboración de un ensayo. El ensayo nosotros ya conocemos qué elementos tiene, ¿no? Entonces, aquí, pero nos pide, elaboramos un ensayo académico argumentando la temática del impacto de la religión en la construcción de valores sociales.
¿no? El impacto que causa, el impacto de la religión en la construcción de valores sociales. Entonces, miren, aquí yo voy a elaborar siempre lo que les decía, ¿no? Porque hoy en día en la sociedad no existe, no hay tantas personas, por ejemplo, los domingos ya no se ve como antes, ¿no? Yo al menos ya no veo como antes. Antes, incluso cuando era Ramos, no sé, se iba de iglesia en iglesia o iba, no se veía, ¿no? En las calles, lo que iban, ¿no? Los padres y iban muchos peregrinaban, incluso cuando iban a lugares donde tenemos los santos, no sé, la Iglesia Católica iban, pero hoy en día ya no se ve nada de eso, se ha ido perdiendo, ¿no? Esos elementos. Entonces, a eso se refiere el impacto de la religión en la construcción de valores sociales. ¿Cómo está? ¿Cómo está ahora? ¿Cuál es el impacto que está causando, ¿no? Ahora, tal vez en su comunidad solo solo asisten o solo hacen o sigue repercutiendo o sigue ahí o todos se dedican a eso. Bueno, eso no sé, ¿no? Tenemos que ir construyendo lo que es ese ensayo. El ensayo debe tener la siguiente estructura: título, ya conocemos un título llamativo, ¿no? Una introducción. Sabemos que la introducción tiene que ser un resumen pequeño de lo que está dentro del desarrollo de mi trabajo, ¿no? A grandes rasgos, como ya tenemos que ir practicando eso, además ustedes ya saben, tiene que ser lo más cortito posible, así como un resumen, ¿no? Con 300 palabritas. Desarrollo, conclusiones y bibliografía, mínimo 5 páginas, dice, ¿no? Máximo 7, dice, ¿no? En el desarrollo podemos poner categorías. Ahora, y yo les sugiero, ¿no? Un poquito que esto se vayan a lo que es siempre practicando lo que es su trabajo, ese trabajo que tienen. Agarren siempre ese trabajo y cómo, cuál es el impacto de la religión, pero de su trabajo, a ver, háganmelo, para que así no tengamos después dificultades al último y digan, no, no, este ensayo me sirve para yo poder poner a mi artículo. Voy a tomar en cuenta estos elementos. Hagámoslo siempre ya direccionado a lo que es mi trabajo. Ustedes ya tienen su trabajo. Entonces, a ver, solo de su trabajo hagan el impacto de la religión en la construcción de los valores sociales. A ver,